Alteridad y exclusiones, vocabulario para el debate social y político, coordinado por las doctoras Ana María Martínez de la Escalera y la doctora Erika Lindy Cisneros, que nos hacen el honor de estar aquí presentes. Los vocabularios tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de la academia, lejos de facilitar el intercambio, llegaron a oscurecer sus esperanzas compartidas de transformación y de un cambio profundo. Tras muchos debates infructuosos, donde cada parte quería imponer sus virtudes críticas, desde hace casi 10 años, un grupo interdisciplinario coordinado por la filósofa Ana María Martínez de la Escalera se dio a la tarea de recoger las diferencias, analizar sus campos de aplicación y sus efectos semánticos y políticos, con el propósito de organizar una experiencia de fundación inédita de un vocabulario para el debate social y político, en el cual las y los interlocutores pudieran hacer uso diferencialmente del discurso mediado. Este vocabulario contenido en el libro que hoy presentamos no pretende ser definitivo, sino una apuesta por el futuro del diálogo. Agradezco la oportunidad de ser parte de una comunidad de debate interdisciplinaria, guiada con generosidad por las doctoras Ana María Martínez de la Escalera y Erika Lindy Cisneros, que dan lugar en cada sesión de intercambio a la creación de conocimiento colectivo, en donde no se dan ni jerarquías ni asimetrías entre quienes participamos, ni entre las disciplinas y saberes ahí representados. Nuestra comunidad de debate, instalada en la Facultad de Filosofía y Letras y antes en el Programa Universitario de Estudios de Género, cumple con el deber social, tanto incondicional como crítico, de la Universidad Nacional Autónoma de México, al centrar su quehacer en la eficacia ético-política de los discursos que versan sobre la alteridad, que dan cuenta de las formas o procedimientos de exclusión, tanto sociopolíticos como teórico-institucionales. Cumple también con esa responsabilidad social de una universidad autónoma y pública al llevar a cabo investigación histórico-genealógica y problematizar fenómenos que aquejan a la sociedad en su conjunto, y además producir con celo transacadémico y con igual vocación social, y cito una frase de la introducción que escribe la doctora Martínez de la Escalera, un vocabulario que simpatiza con el futuro, que se revela contra las afecciones dominadas, la asignación y división de las funciones y trabajos, el cliché y el estereotipo, las preguntas y las respuestas estandarizadas. Bueno, pues doy paso y agradezco tanto a Silvana Rabinovich como a Marcela Gómez Ollano que nos hayan hecho el favor de leer este libro complicado, muy producto de 9 años de trabajo. Y en primer lugar, Marcela Gómez Ollano, que ha sido parte de esta comunidad de debate. Ella participó en un coloquio desde el año 2007, creo, 2000, sí, y durante 3 años hemos hecho un intercambio entre el grupo de investigación que ella coordina y el nuestro en su seminario de Teoría de Instituciones. Y bueno, pues sin más preámbulos, gracias Lourdes, gracias Ana María, Erika. Nos encontramos hace un momento con esta adicción que uno tiene por los libros, comprando. Le reiteraba a Lourdes mi agradecimiento, y particularmente a la doctora Martínez de la Escalera de invitación, y Lourdes me dijo, ay, qué horror, a mí no me hubiera gustado que me invitaran a comentar el libro. Entonces ya tomé conciencia. Espero estar a la altura de la riqueza de sus autores, autoras, sus coordinadoras y de lo que el propio libro nos plantea. Yo voy a dar lectura al texto que preparé en atención al tiempo, y con Silvana compartir siempre verlos, que es una irradia alegría al trabajo por el libro. Muchas gracias. Polifonía de voces se tejen a lo largo de las 363 páginas que conforman el libro titulado Alteridad y exclusiones, vocabulario para el debate social y político, que bajo la cuidadosa coordinación de Ana María Martínez de la Escalera y Erika Lindy, brinda un instrumental que hace de la palabra su razón de ser pública y política, tarea de la cual la institución universidad y particularmente las humanidades no pueden ni deben eludir. Por ello este texto es un libro abierto a la historia, a la crítica, así como a las experiencias que conforman los horizontes en los que se tejen las injusticias y la responsabilidad que conlleva visibilizar lo que compromete sin límite con la verdad, como bien lo escribió Jacques Derrida en su Universidad sin condición. Tarea ardua y compleja,
porque implica poner en cuestión nuestras propias formas de enunciación y de producción discursiva del saber, porque involucra explorar y habilitar desde la palabra el ejercicio de la crítica, que además de cuestionar prejuicios que dominan la imaginación creadora social, propone, sin reserva alguna, maneras de hacer y argumentos inéditos, tal como lo especifican sus coordinadoras en el emblema que da entrada a uno de los términos que, como el de crítica, se agrupa en la letra C de este vocabulario para el debate social y político. He aquí una muestra del potencial de un texto que hace de los vocabularios no una lista de términos que se acotan en su definición, sino una base para habilitar la voz en la que el debate y el diálogo entre la sociedad civil y la academia se configuren como una dimensión central de la vida pública y universitaria. Cuestión compleja que esta comunidad de debate, que congrega a un grupo diverso de estudiosos que provienen de diferentes instituciones y campos del saber social y humanístico, ha encarado con valentía, compromiso y rigurosidad, tanto porque la empresa en la que están implicados así lo demanda, como porque Ana María Martínez de la Escalera, su fundadora, imprime ese gesto acucioso, generoso y problematizador a todo su quehacer académico y político-social. Es en este sentido, además de una investigadora comprometida con su época, una educadora incansable, porque hace de la palabra un don que amplía los horizontes del conocimiento y de la práctica al mostrar los límites de los que nuestro propio saber es heredero. El libro que hoy aquí se presenta es solo una muestra del incondicional quehacer que caracteriza la labor que desde el 2004 han realizado bajo la coordinación de Ana María Martínez de la Escalera y a partir de 2012 de Erika Lindy, un grupo destacado de académicos en el marco del seminario Alteridad y Exclusiones, en el que tuve la oportunidad de participar en los primeros años de su ejercicio de reflexión analítica y crítica, que a la vez que interroga, realiza, cito a Martínez de la Escalera en un texto del 2009, un trabajo sobre el lenguaje que no se deja ilusionar por lo que ha dicho, porque intenta poner en evidencia lo que verdaderamente se constituye como la fuerza del decir. Hasta aquí la cita. Por ello, cada una de las palabras que entretejen las voces que a lo largo de los 7 emblemas, 7 temas, 3 estudios de vocabulario, 9 contribuciones al debate y 3 ensayos que conforman este vocabulario, constituyen figuras que no se ciñen a las convenciones tradicionales de la academia, ya que sin desconocerlas van más allá de ellas al ensayar nuevas formas del decir para convocar al diálogo y a la reflexión crítica que todo deber de memoria involucra, cuando lo que está en juego no son los conceptos que persiguen una definición, sino nociones que ocasionan efectos discursivos y sociopolíticos diversos. En él, cito a Martínez de la Escalera en los prolegómenos del libro, se intenta dar cuenta de estos efectos de sentido y consecuencias prácticas para enriquecer el propio debate donde estos términos circulan. Este libro es entonces un vocabulario para la discusión pública, repito, un vocabulario para la discusión pública. A ella se debe y a ella le debe todo lo que es y espera ser. Y esto es precisamente lo que hace diferente a este documento inédito e imprescindible para el debate de lo público, cuya escritura cuidadosa muestra la riqueza argumental y analítica de sus autores y autoras, así como las aristas que abre para poner a disposición de la academia y de la sociedad un lugar por el cual es posible articular algunas de las figuras de la alteridad, con estudios semánticos y pragmáticos de vocabulario y ensayos que puntualizan cuestiones muy particulares en los que una determinada comunidad pueda reconocerse o reconocer las cosas en las que una acción se cobija para abrir a la escena pública lo que en ciertos vocabularios invisibilizó, negó o subordinó. En la genealogía de los términos, las entradas son múltiples, porque múltiple es el vocabulario que va guiando al lector por la diversidad de figuras retóricas y discursivas que estructuran el texto.
El orden alfabético con que las páginas van guiando al lector por los laberintos de este saber, a su vez experto, a su vez diverso y múltiple, no se circunscribe a una secuencia trazada de antemano por el abecedario que ordena las palabras, porque los vocabularios son más que palabras cuando se vinculan a los sentidos que anudan un horizonte para pensar el porvenir. Así, desde los prolegómenos, hay huellas que el lector puede seguir para conformar su propia guía de lectura por estas figuras de la alteridad dentro de la resistencia a las formas de exclusión, tal como se especifica en la página 11 del texto. De ahí la riqueza de este vocabulario y también su apuesta para mantener abierta la experimentación del porvenir a la sabiduría de la gente, que no es ajeno al debate y a la cultura, sino por el contrario, se nutre de este y de la indagación que los participantes de este emprendimiento genealógico y crítico han desplegado para hacer del documento una base que favorezca el debate público, semántico y político de asuntos que competen a todos. Ello supone un ejercicio para que el pensamiento pueda ir y venir por las aristas, que los asteriscos que acompañan ciertas palabras permitan no solo aproximarse a la precisión de un término, sino a la relectura de lo que inscrito en un discurso se reconfigura por otras experiencias, así como por el juicio crítico y la interrogación comprometida. El tiempo del que aquí disponemos y la propia envergadura de esta obra magistral no me permite nada más que atisbar un poco en parte del ejercicio propuesto por este vocabulario de la alteridad con la que se conversa en nuestra época, tal como lo marca Ana María Martínez de la Escalera en el texto. La lectura completa del libro me dejó un aprendizaje profundo y una llamada de atención sobre el cuidado que todo educador debe tener en el uso de los términos con los que trabaja y con los que pretende situar perspectivas para la acción y para la reflexión. Me orientó también en un ejercicio de escritura diferente a los que tradicionalmente se nos ha habilitado en la academia, sobre todo a partir de lo que en el espacio universitario se conoce como reporte de investigación. Me permitió asimismo ubicar, más allá de los cánones disciplinarios y las lógicas etnográficas que tanto gustan a los científicos sociales, la dimensión del testimonio de quienes en el orden de la práctica social y política proponen asuntos y señalan la emergencia de diversos problemas que los límites de la profesión académica han marginado por razones estructurales e ideológicas. Cita de la página 3 del libro. Además de la profunda responsabilidad que implica reconfigurar el orden del discurso, cuando lo que está en juego son los vocabularios y argumentos que derivan en experimentos efectivos de intercambio, debate y producción de sentidos. Particularmente, en cuanto tuve el libro en mis manos, recién salido de la editorial el año pasado, además de encarar mis propias carencias y asumir con acuciosidad su lectura, leyendo y releyendo sus entradas, lemas, consignas, emblemas, y siguiendo la genealogía de los términos y los problemas que ellos nombran, dimensioné el horizonte político que traza e inscribe el ejercicio crítico que sostiene la mirada y argumentación de sus autores, así como la apuesta de este vocabulario que, como señala Martínez de la Escalera, simpatiza con el futuro y que ya nos convocaba a este ejercicio. En particular, opté por dirigir mi mirada, después de hojear los prolegómenos de la obra, por la letra E, porque hay en ella un término que en particular ha convocado mi atención y mi intención en los últimos años, sobre todo por la importancia que tiene en el ámbito del saber y la práctica pedagógica, que es el de experiencia. Ana María sabe bien sobre las inquietudes y dudas que hemos compartido con ella al respecto del equipo de investigación del cual formo parte. Esta entrada me ha permitido, sin perder el contexto de la obra, recorrer las voces de un vocabulario que articula, a partir del emblema, el sentido del término, para acceder así a un universo semántico, retórico y pragmático que condensa el intercambio reflexivo de opiniones del cual se nutre la estructura argumental de sus autores.
con la interrogación crítica que mantiene abierto y posibilita el propio devenir del debate político, preocupado por el bienestar, por el malestar contemporáneo. Así, el emblema de esta entrada inicia con la afirmación: la experiencia es lo vivido una vez mediado por el discurso. Con algunos ejemplos se inscriben enunciados que dimensionan el sentido del término. La experiencia depende de ciertas formas de configuración histórica, se precisa en dicho emblema. Lo experienciado se hace perdurable mediante transmisión o comunicación. La resistencia es también un modo de la experiencia. La experiencia puede ser repensada en relación con el tiempo, no en un lugar o repositorio del pasado, como tampoco es una simple vivencia. Es el carácter mismo del saber hacer de los seres humanos. En su dimensión sociohistórica supone la capacidad de transmitir. Es así una figura imprescindible de la actividad crítica. Hasta aquí algunos de los aspectos que en dicho emblema se especifican. Es así una figura imprescindible de la actividad crítica, lo subrayo. A partir de esta entrada, los vocabularios de la alteridad van articulando otras voces para que la crítica y el diálogo se configuren en el entramado del encuentro con el otro. Autores, obras, debates, ensayos, y junto a su lado, dialogando, esas otras voces que se condensan en el ejercicio genealógico, crítico e histórico que acompañan los textos de los autores que participan en la integración de cada uno de los 5 títulos que convocan, con el nombre de experiencia, ampliar el horizonte discursivo y sociopolítico de su inscripción. Páginas 112 y 165 del texto. Toca ahora al lector hacer su propia apropiación y seguir enriqueciendo este ejercicio de producción teórica, política y social desde su propia voz, desde ese campo de experiencia en el que la singularidad de un acontecimiento se produce y adquiere sentido. Y dado que el vocabulario que aquí nos convoca sigue enriqueciéndose, dejo a consideración de esta comunidad de debate una inquietud para continuar, fortalecer y ampliar este ejercicio en el que el gesto del concepto visibiliza y conmociona la experiencia. ¿Puede considerarse entre esta multiplicidad de voces el término de mediación? De ser así, podría ocupar un lugar en la política, en la polifonía de voces que nos muestra la fuerza de la crítica, como, cito, una práctica que además de cuestionar prejuicios que dominan la imaginación creadora social, propone, sin reserva alguna, maneras de hacer y argumentos inéditos. Hasta aquí la cita. Seguramente una multiplicidad de voces se reconocerán en este vocabulario para el debate público y seguramente muchas de ellas se sumarán a este ejercicio sin condición, crítico y responsable por el que la universidad y las humanidades están obligadas a transitar. Interesar, cito a los autores y autoras, al debate contemporáneo en el asunto de la eficacia teórico-política de los discursos que versa sobre la alteridad y sobre las formas o procedimientos de exclusión, tanto sociopolítico como teórico-institucionales. Hasta aquí la cita de la página 15. Es sin duda uno de los objetivos centrales de esta obra magistral. Ello la hace un documento imprescindible, inédito y vital. Muchas gracias. Sí, gracias. Eso de documento imprescindible, inédito y vital. También. Sí. Bueno, pues a continuación le doy la palabra a Silvana Rabinovich, a la doctora Silvana Rabinovich, que también fue parte, recuerdo, en nuestro primer coloquio, y tienes un texto en el primer libro de esta comunidad de debate que se llama Estrategias de Resistencia, editado, y también Marcela Claros, editado por el Programa de Estudios de Género de la UNAM, que bueno, además se los recomiendo, creo que todavía hay, tiene como 6, 7 años este libro. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí. No, y que sumarle unos 16 años aprendiendo a la humanidad, bueno, después de esta exposición tan impresionante, no fue breve,
circunstancias. Bueno, el libro que hoy presentamos es fruto, cito, de un deber de alteridad y propone una política de alteridad en defensa de la dignidad del extranjero. No es frecuente en estos tiempos toparnos con obras académicas que contienen compromiso con rigor. Hoy somos testigos de una de esas felices ocasiones. Este libro, adelantemos, necesario, esperado, es fruto de un intenso y prolongado trabajo de discusiones entre personas provenientes de diversos horizontes discursivos. Sus páginas están hechas de diálogo y de traducción. Afortunadamente no tiene pretensiones de ser diccionario, porque no es un mero receptáculo de dicciones que simularía un estrecho pluralismo de objetividad siempre dudosa, sino que se escuchan en él voces, o más precisamente provocaciones, que provienen de la escucha y son fertilizantes para estas discusiones actuales, para las discusiones actuales. Es un libro original tanto en su estructura como en el planteamiento de los elementos para el debate. Presenta la impronta de una mirada fuertemente crítica a problemáticas actuales, sobre todo en temas concernientes a género, movimiento de resistencia. Su originalidad se manifiesta en la escritura gestual, que lo caracteriza, compuesta de lemas, emblemas y estudios de vocabulario. No espera el lector ortopedia discursiva. Aquí se exponen las heridas del discurso. Se trata de escritura gestual. En el lenguaje del arte contemporáneo podríamos hablarla como intervenciones. Ello, sí, respetan el orden alfabético. Si los mismos son argumentos provocadores, cuya función es inquietar al lector para que se sienta impelido a prestar su voz, tanto leyendo en voz alta para escuchar las voces en pugna que huyen en el breve texto, como para hacer escuchar su postura al respecto, los emblemas pintan imágenes de pensamiento de una audacia tal que en cierto modo en pintura recuerda al fauvismo. Las autoras de lemas y emblemas son las coordinadoras de este maravilloso volumen, que sin duda dará que hablar. Se trata de Ana María Martínez de la Escalera y Erika Lindgren, cuya escritura a cuatro manos suena cada vez mejor. Pero, por favor, no sean lectores sumisos. Lo primero que habría que desobedecer es la recomendación de leer con rapidez, la cito a Ana María, el repertorio de pequeños lemas, emblemas y consignas, ya que a decir Ana María solo pretende introducir una cuestión o argumentos específicos que son tratados generosamente por estudios y ensayos. Como se podrán imaginar, bien leídos esos pequeños textos generan en quien los lee un torbellino de reflexión. El libro Alteridad e Inclusión, el vocabulario para el debate social y político, constituye una contribución importante, audaz y muy original desde la filosofía para los debates transdisciplinarios sobre temas que conciernen tanto a la ética como a la política, que atañen a la experiencia, a la memoria, a la violencia, a la alteridad, al cuerpo, a la vulnerabilidad, entre varios otros igualmente urgentes. Advierto a los lectores que no hallarán sosiego en sus páginas indómitas, que leerla es un ejercicio tanto físico como de lucidez. Olvídese de la poltrona, póngase ropa cómoda antes de sentarse a leerla y arremándese bien. Quizás en algún momento hasta necesite un trago fuerte para encontrar el valor y las palabras que le permitan acoger este haz de interpretaciones. Es que se trata de una lectura que impide la distancia flemática tan aplaudida en los corredores filosóficos que siguen siempre en mercado. Si usted se considera un burócrata en busca de palabras hueras para alimentar un discurso ético y político autocomplaciente, de esos que imperan en todas partes, incluso en la academia, aléjese de este libro. Usted corre el riesgo de ser apresado por un deseo irrefrenable de justicia que le inducirá una crisis grave de identidad. Ahora bien, si usted se considera un lector sin miedo, este libro es fuente de bravura, lucidez y ingenio, y sobre todo, de estremecedora honestidad. Para finalizar, quiero señalar y agradecer los numerosos elementos iluminadores ofrecidos por las lecturas que entraman en este libro para un debate tan urgente y vital. Son las mismas palabras. Hago votos, además, de que para que me inviten a participar de su discusión, para que este debate político-filosófico continúe y se extienda a otros ámbitos, tratando, por ejemplo, en un segundo momento de la ecología como urgencia de plantar cara al extractivismo asesino, la crisis y la soberanía alimentaria, la educación, la
la vejez, la salud, el trabajo, la frontera, las instituciones, la guerra, la paz social, el castigo, lenguas y lenguajes, religiones y otros tantos temas que afectan a la vida política y social. Con esto ocurre la iniciación de una colección de varios volúmenes. Por todo lo anterior, porque se trata de una mirada aguda, implacable y a la vez obstinadamente esperanzada, me hago eco de las palabras benjaminianas de Ana María Martínez de la Escalera. El vocabulario aquí presentamos como experiencia de alteridad simpatiza con el futuro, no en todas y como lo mismo. Bueno, gracias. Pues, ¿qué les parece? Ahorita estoy pensando si intervienen las autoras. Sí. ¿Por qué no intervienen Ana María y Erika? Todavía tenemos unos minutos. ¿Sí? Bueno, para empezar, un agradecimiento, ¿no? Por las lecturas generosísimas que nos hicieron, de verdad, ¿no? Otro reconocimiento porque realmente tanto Marcela como Silvana han participado desde hace muchos años en el proyecto y en un sentido también son autoras de estos textos en las discusiones. Silvana estuvo desde el 98 en el seminario que tuvo lugar en Filología en el 97, ¿no? Y las discusiones ya son largas y también hemos aprendido mucho de ustedes, ¿no? Entonces, una comunidad horizontal que es quien tendría que reconocer a todas las voces que han participado, que no solo las que están ahí firmadas, ¿no? Solo las que más se aparecen. Entonces, sí, de verdad, muchas gracias. Por lo pronto, ¿no? Muchas gracias por la tarea también. Marcela nos dejó menos, una sola palabra de mediación, a decir la no alcanza, pero y por supuesto que estás invitadísima, ¿no? Así que muchas gracias. De hecho, perdón, de hecho están. O sea, iniciamos este año un nuevo momento, puesto que no es otro proyecto de investigación con un poco el mismo tipo de inquietud, y esta inquietud horizontal a la que se refería Erika, y de hecho ellas, y lo saben, se les pudo haber olvidado, son parte de esta nueva experiencia que en principio tiene garantizado 3 años para poder trabajar, y en las cuales estamos pensando en sacar el segundo vocabulario, que contará con esas palabras y con otras. Lo interesante es cómo a partir de una conversación que siempre nos asombra, puesto que cuando se da una conversación transdisciplinaria, y no solo transdisciplinaria, sino transespacial y temporal, como las que hemos intentado hacer, van apareciendo nuevas palabras que de alguna manera concentran una serie de preguntas. Esto es muy interesante porque con esto quiero explicar un poco esta forma, que sí tiene una forma más o menos tradicional, es decir, de diccionario, y está colocada, ordenada de una manera alfabética, pero en el fondo, y esto nos remite mucho al barroco español, al barroco en lengua española, cada palabra lo que hace es concentrar una serie de preguntas, de desarrollos posibles del pensamiento, de la práctica del pensamiento, que lo que se ha dicho aquí, ambas utilizaron la palabra gesto, quizá para dar cuenta de lo corporal, pero también de lo activo que es el trabajo del pensamiento. El pensamiento no se hace encerrado solo en una habitación, se hace a través del diálogo, la conversación, el enfrentamiento con cosas que nos lastiman y nos lastiman corporalmente, en la relación con el daño de los otros. Y es este carácter gestual, quiero creer que esta es la idea de lo gestual, que uno acompaña la explicación o como uno adjetiva todas estas nociones y estos conceptos, que no son sino prácticas también de conversación. Cada palabra es una práctica de conversación y como toda práctica siempre necesita actualizarse, necesita lo que sigue, es decir, necesita el diálogo, necesita enfrentarse a los pensamientos de los otros para seguirse haciendo. Y uno siempre siente que se quedó corto cuando, no tanto cuando lo está escribiendo, sino cuando ya ve el libro acabado. Y en ese momento se le ocurre algo, debimos haber introducido tal cuestión porque atraviesa todas las demás
pero nunca hay tiempo, ¿no es cierto? Y además los tiempos habituales de edición son tiempos muy largos. De ahí que hayamos recurrido en esta segunda fase en relación con hacer vocabularios para el debate al formato digital, que es lo que sirve no solo para no destruir árboles, aunque eso por supuesto es una preocupación compartida con la ecología. Ciertamente hay una preocupación por lo viviente que acompaña todas nuestras discusiones y todos nuestros encuentros. Digo, no solo por eso queremos recurrir a lo digital, sino para conseguir libre acceso, que es algo que también nos ha preocupado en la academia. Solo escribimos para nosotros, solo escribimos para los que estamos aquí, que hemos tenido la fortuna de estar en la academia, o tenemos la obligación, que es la de la academia, que es la de la UNAM, en pocas palabras, ¿no?, de abrirse a los demás. Y en ese sentido, el libre acceso no es más que un lema, diría yo, ¿verdad? Algo que incluso se puede apuntar en una camiseta, escribir en una camiseta, justamente para intentar hacer lo que la universidad hace mucho tiempo que nos ha dicho que hagamos, pero cuesta trabajo hacerlo. Abrir el conocimiento a todos, puesto que es el deber de la universidad en tanto universidad nacional y pública. Lo que implicaría que la palabra público tendría que estar presente en este otro momento, porque de ahí sale un poco nuestra urgencia, nuestra obligación, nuestra necesidad, decías tú, ¿verdad? Silvana, hablabas de que ciertas palabras se vuelven necesarias hasta que no las hayamos pensado, y nunca es suficiente, ¿no es cierto? Incluso la palabra lo público, la palabra autónomo, la palabra nacional que acompaña todos los ejercicios de nuestra casa de estudios tienen que ser repensados por cada nueva generación. Y cada nueva generación llega cada año, ¿no es cierto? Y tiene la obligación de repensar. Y de alguna manera nosotros estamos intentando darle voz a esto, intentaríamos hacerlo logrando el libre acceso. Es decir, ahora como conocemos el libre acceso por vía digital, que en efecto hasta cierto punto, porque también hay cuestiones que habría que discutir respecto a la técnica o a las nuevas tecnologías, que de alguna manera también transforme y configura nuestro acceso a la verdad, al saber, a la discusión, y que a veces creemos que es absolutamente libre porque es digital. No, también ahí se configuran formas de acercamiento a la verdad, conocimiento a los otros, vía a nosotros mismos, por supuesto, porque nuestra relación con la máquina es muy peculiar, y también tendríamos que darle un lugar donde pensar todo esto. Pero en fin, les agradezco a ustedes que están aquí para oírnos, agradezco pero muchísimo a quienes nos leyeron con tanto cuidado y dijeron cosas. Yo no me emociono fácilmente, confesión, no me sentí emocionada por lo que dijeron, ¿no? Me gustó mucho porque uno ve que tanto esfuerzo y de tanto tiempo por lo menos es aquilatado por otros y se lanza otra vez al exterior mediante una presentación que les pedimos el texto, porque lo vamos a subir digitalmente, para compartir esto que ustedes vieron en su lectura. Y nuevamente muchas gracias y gracias a todos. A mí me gustaría si pudieras explicarnos los asteriscos que hay en algunos de los textos de los emblemas. ¿Qué significan? No, sí, tenía en un primer momento tenía la intención de buscar otro formato del texto que pudiera conducir los términos, los lemas o los emblemas, de uno a otro, no en un sentido lineal, sino en sus relaciones, incluso paradójicas. Esto lo vamos a hacer digitalmente, porque digitalmente se permite hacer ese tipo de diseño, vamos a decir, de texto, pero en un libro era muy difícil hacerlo. Entonces sería como los asteriscos de diccionario, no que conduce un término a otro, pero en un sentido distinto de las relaciones que nosotros tratamos sin problemáticas entre las nociones fundamentales. De hecho, el recurrir a una tipografía para poder mostrar que la lectura puede empezar en cualquier lugar, tenía la intención de
hacer posible que cada lector empezara donde quisiera y que a través de los asteriscos se armara otros libros posibles. En un libro escrito y publicado de manera tradicional es posible. Nos dimos cuenta y de ahí que quisiéramos intentarlo por vía digital y que en lugar del asterisco pudiéramos establecer otros vínculos que te llevaran a la genealogía, a la historia, a la puesta en cuestión, al uso completamente contrario de alguna de estas nociones, porque a lo largo de buena parte de nuestro trabajo teórico, de nuestras discusiones, notábamos algo que supongo que todos hemos notado: las palabras están ahí para que cualquiera pueda apropiarse de ellas, y a veces en un sentido totalmente contrario, totalmente retrógrado a como nosotros intentábamos hacer girar y hacer circular nuestro discurso. Y también queremos dar lugar a eso, como una misma palabra te puede llevar a conducir un discurso que para nosotros es aberrante en el día de hoy, pero que de alguna manera la palabra hace posible. Es decir, las palabras nos agradan, si estamos aquí es porque leemos, porque nos interesan, porque incluso nos atraen las palabras, el usarlas y a veces el tenerlas solo enfrente. Pero también, ojo, porque las palabras nos abren a abismos, diríamos, de violencia mental o de violencia psicológica. Es decir, de violencia porque las palabras transmiten también actos de violencia, son actos violentos. Entonces queríamos que el asterisco permitiera eso, que el asterisco mostrara como en algunos momentos estas palabras habían sido utilizadas, diríamos, de mala manera, pero curiosamente la palabra lo hacía posible, la historia misma de la palabra, sus usos. Entonces ese ¿cómo podríamos llamar? Ese dominio de la aberración también de las palabras, del discurso y del lenguaje, tenía que estar ahí también presente. Esto no se entendió cuando se dio el texto a editar. O sea, no se daban cuenta que necesitábamos de algún recurso tipográfico o de algún tipo para dar cuenta de esto. Y además, imagínense, uno abre una página y aparecen más asteriscos que palabras, era como imposible. Entonces renunciamos a esta otra parte, pero es una parte que nos interesa particularmente porque lo que notamos es que después de haber trabajado muchísimo sobre un concepto, encontramos ese concepto en boca de representantes de la más terrible violencia contra lo social, contra lo ético y contra la figura de los otros. Entonces era importantísimo que dijéramos, ojo, el utilizar la palabra no te salva, no te pone en el otro terreno, en el terreno optimista. Estamos siempre teniendo que proteger el discurso. Y a veces la protección es día con día, porque en algún momento te es arrebatado ese discurso y se te puede arrebatar no prohibiéndote usar esa palabra, sino rehusándola, o sea, rehusándola en el peor de todos los contextos posibles. Y eso sería lo que nos aguarda a continuación. Y bueno, el estar en una universidad representa también esa protección, esa vigilancia porque todo puede ser reapropiado. O sea, diría yo, por las peores finalidades que conocemos hoy y que hoy le llamamos violencia, ¿cierto? La violencia de las palabras duele también, duele tanto como la violencia física. Bueno, nuevamente gracias.